Buen día, jóvenes. Estamos en la semana 14 en Aprende en Casa y vamos a ver qué actividad nos tiene preparado para el día de hoy. Eh, Esta es una actividad, me parece que ya hemos hecho una semana anterior. Me parece que es en la semana 7 u 8 hemos hecho escalas, ¿no? Entonces ya ahí tenemos el video de saberes previos que tal vez lo podrían ver. Pero de todas maneras, si tuviéramos algo que recordar, también se está citando acá, ¿ya? La actividad se llama Determinamos la escala en la imagen fotocopiada de un microchip. A ver, dice, fotocopia de la imagen de un microchip. A Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro, decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular. Este es el croquis, ¿ya? A ver, en el cual los lados de la imagen del microchip, estos lados de acá, el ancho y el largo, tienen igual medida. Me parece que es como un cuadradito, ¿no? A ver, dice, en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural, ¿ok? Jesús al ver la imagen quedó desconcertado ya que no se podía ver a detalle el microchip. O sea, este croquis que le han presentado a Jesús está en escala natural. O sea, de este mismo tamaño que se representa acá, también está en el celular. ¿Ya? Entonces el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen del microchip, de este microchip, porque el técnico, bueno, como es tan pequeñito, no puede ver qué es lo que tiene, ¿no? Y le sacó una fotocopia ampliándola en un formato A4, en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. O sea, el ancho exactamente. Mira, A cuadrado acá. De largo sí ha quedado un espacio, ¿no? De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Claro, si ya lo ves acá, ves pues, ¿no? Que hay algunos enlaces que a lo mejor están desconectados, que están quemados, ¿no? A ver, veamos. Dice, a partir de esta situación narrada, responde lo siguiente. ¿En qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? A ver, este croquis que le dibujó el técnico a Jesús está en escala natural, o sea, está tal cual. Pero el microchip, como es tan pequeño, ¿no? El técnico decidió sacarle una fotocopia ampliándola en una hoja A4. Ok, se pregunta, ¿en qué escala está esto? ¿No? Ya acabo de mencionar que lo ha ampliado, es evidente que lo ha ampliado, ¿no? Porque está más grande, pero ¿a qué escala? Eso es lo que queremos averiguar. A ver, aquí tenemos algunas preguntas que nos pueden ayudar a comprender mejor la situación. A ver, un ratito vamos a apuntar el láser, ya. Dice, a ver, ¿qué datos necesito para resolver la situación? ¿Qué datos necesitaré? Dice, el técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación. ¿Está bien? ¿Eso estará correcto? El técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación. Utilizó la imagen ampliada, obviamente, ¿no? Ampliada. Muy bien, podemos aquí marcar. Otro dice, los lados de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. Sí, es cierto. ¿Cierto? La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. Es cierto, ¿no? Ahí el ancho calzaba bastante. Solamente en el largo quedaba ahí un sobrante. La medida de la hoja A4 es 21 centímetros por 29,7, ¿cierto? Esta es la medida de una hoja A4. 21 por 29,7 centímetros. ¿Qué significa una escala natural? Que las dimensiones representadas en la imagen son menores a las del objeto real, ¿será?
No. Las dimensiones representadas en la imagen son mayores que las del objeto real, o las dimensiones representadas en la imagen son iguales a las del objeto real. Esta de acá, ¿no? Son iguales a las del objeto real. Eso es lo que estuve explicando. A ver, ¿qué más? Dice, ¿qué pide hallar la pregunta de la situación? Determinar la relación de proporción entre las medidas de la imagen del microchip en el croquis y la fotocopia. Y otra opción es determinar si la imagen del microchip fue ampliada o reducida. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? En la pregunta dice a qué escala fue ampliada, ¿no es cierto? Entonces, determinar si la imagen del microchip fue ampliada o reducida. Bueno, sabemos que ha sido ampliada, entonces seleccionaremos esto, ¿no? Determinar la relación de proporción. ¿En qué proporción ha sido ampliada? Ay, bueno, ese visto bueno no me quedó bien. Vamos a borrar. Listo. Listo. Ahora diseñaremos la estrategia o el plan. A ver, ¿qué procedimientos puedo seguir para dar respuesta a la pregunta que se nos ha planteado? A ver, comparo mediante un cociente la medida del lado del microchip en el croquis y en la fotocopia. A ver, si lo que quiero es averiguar a qué escala, recordemos, ¿no? Que la escala, ay, eso es lo que no me gusta, me demoro mucho escribiendo. La escala es el cociente entre la medida en el plano, vamos a poner acá, medida en el plano, sobre la medida real. Y recordemos que 1 centímetro en el plano, ya, si la escala, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si la escala es 1 sobre 25, entonces quiere decir que 1 centímetro en el plano o en el mapa equivale a 25 centímetros, ¿no? La medida real, ya el tamaño real. Entonces, comparo mediante un cociente la medida del lado del microchip en el croquis y en la fotocopia. Podría ser, ¿no? ¿De qué nos serviría? Para hallar la escala, cómo se ha ampliado, ¿no es cierto? Convierto la medida del lado de la imagen fotocopiada del microchip de centímetros a milímetros. Y se convierte la medida del lado de la imagen fotocopiada, ¿ya? De centímetros a milímetros. Más bien, todo lo vamos a convertir, todos los, en este caso, vamos a ver acá, ¿ya? Estos milímetros, ¿no? Vamos a convertirlo todos a centímetros, ¿ya? Para trabajar mejor con centímetros. Vamos a ver. Otro dice, represento mediante dibujos el microchip en el croquis y la fotocopia con sus respectivas medidas. Ya no es conveniente, ¿no? Porque ya los tenemos ahí. Luego dice, convierto la medida de la imagen del microchip en el croquis de milímetros a centímetros. Aquí está lo que mencionábamos. El otro, averiguo las medidas de una hoja A4. Sí, es importante averiguarlo, pero ya nos están dando en el paso anterior, ahí lo hemos determinado también, ¿no? Dice, determino la diferencia de la medida de la imagen del microchip en la fotocopia y en el croquis. Eso sí, esto es importante. Calculo en cuánto se incrementó la medida de lado de la imagen del microchip al ser fotocopiada. Sí, 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 sí. Dice, calculo en cuánto se incrementó la medida de lado de la imagen del microchip
al ser fotocopiada. Eso de ahí tenemos que calcular de todas maneras, pero es fácil de hallarlo, ¿no? Con una reglita. Determina cuántos centímetros de la imagen fotocopiada equivale a 1 centímetro de la imagen del microchip en el croquis. Sí, cierto. Ya, todo esto que acabamos de mencionar, vamos a verlo acá. Dice, recordemos, la escala, miren, aquí está ya la de pronto el recordar, ¿no? De los saberes previos, para que no estén buscando el videíto que ya hemos colgado. Dice, la escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las de un dibujo que lo representa. Estas están expresadas en las mismas unidades de medida. Convencionalmente se escribe separando dos números a través de 2 puntos, por ejemplo acá, ¿no? Esta es escala de 1 a 1, esta es una escala natural porque el objeto real está representado en su tamaño real, ¿no? Tenemos escalas por aquí, esta es natural, pero escala de reducción y de ampliación también, ¿no? Así tenemos, dice, la imagen del cuadrado y cambiamos su tamaño de escala. Tendríamos los siguientes casos. Ya, como les decía, esta es la escala natural, ¿no? Dice, 1 centímetro del dibujo, en el dibujo es 1 centímetro real, porque es la escala natural. Siguiente, el otro es, esta es la escala de ampliación, ¿no? Cuando tenemos un objeto más pequeño y queremos dibujarlo o queremos representarlo un poco más grande. Ese es el caso del microchip, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener una escala de ampliación. Aquí tenemos, dice, 2 centímetros en el dibujo representa 1 centímetro en el tamaño real, ¿ya? 2 centímetros en el dibujo representa 1 centímetro en el tamaño real. Y tenemos la escala de reducción, acá está, escala de reducción. ¿Ya? Es cuando tenemos un objeto más grande y lo queremos representar en un dibujo más pequeño. Ese es el caso, por ejemplo, de los planos, ¿no? De una casa, ¿no? Entonces, no podemos representar el tamaño real de una casa, de un departamento, porque necesitaríamos mucho papel, ¿no? Entonces, lo tendríamos que reducir. Entonces, en este caso, significa la escala de 1 a 2, significa que 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros del tamaño real. ¿Qué más debe? Aquí está, bueno, ya la síntesis, ¿no? La escala de ampliación cuando el valor del dibujo ya es mayor que el valor en la realidad. En realidad, todo esto está en un videíto de saberes previos, lo podrían buscar también, pero de todas maneras estamos haciendo acá el refresh, ¿no? Estamos refrescando. Ya, luego aquí tenemos, dice, vamos a emplear nosotros para las conversiones de las medidas que están en una unidad a otra, ya sea más grande o ya sea más pequeña, ¿no? El algoritmo de conversión, ¿no? Para convertir a cantidades más grandes sería los múltiplos y más pequeños sería con los múltiplos, ¿no? Y todo esto dentro del sistema métrico decimal. Por ejemplo, acá dice, para convertir unidades de longitud en una más grande o en una más pequeña. Mira lo que tenemos que hacer. Si quiero convertir kilómetros en metros, tengo que multiplicar por 1000, ¿no es cierto? Porque 10 por 10 por 10 me da 1000. Si quiero convertir kilómetros a decámetros, entonces tengo que multiplicar por 100. Pero si quiero convertir, por ejemplo, de centímetros a metros, tengo que dividir centímetros a metros. Tengo que dividir entre 100, porque 10 por 10 me da 100. Por ejemplo, acá dice convertir 5 metros a centímetros, o sea, de metros a centímetros. Entonces tengo que multiplicar por 100. 5 por 100, 500. Ahí está. Equivale a 500 centímetros. Ahora vamos a ejecutar, aquí viene la parte más operativa, ¿no? Aquí es donde hacemos nuestros ejercicios, las operaciones. A ver, recordemos lo siguiente. Las medidas de una hoja 4, ya me lo han mencionado, es de 21 centímetros de ancho por 29,7 de largo. Listo, a ver, ¿qué más? Ah, ojo, que cuando uno fotocopia en una hoja A4, ya sea A4, oficio, A3, no lo sé, siempre hay un margen superior y un margen inferior, siempre, no es que la hoja salga en toda su amplitud, ¿no? A ver, entonces dice,
siguiente que tenemos que tener en cuenta, el siguiente punto es que el lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros. Ajá, ahí teníamos la hoja, este lado medía 21. 21 centímetros. Debemos determinar la escala en que fue fotocopiada la imagen en el croquis. Esto es lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿A qué escala fue fotocopiado ese chip o microchip para que el técnico le pueda explicar a Jesús? Entonces, lo que vamos a hacer es, esos 5 milímetros que miden el lado del microchip, vamos a convertirlos a centímetros. Como es de una unidad más pequeña, para una unidad más grande, debo de dividir entre, en este caso, debo de dividir entre 10. Entonces, al dividir 5 milímetros entre 10, bueno, aquí estaba, ¿no? Es 0,5 centímetros, entonces ya está convertido. A ver, siguiente. Esto es lo que le decía, ¿no? La escala es el valor o el tamaño en medidas, ¿no es cierto?, del dibujo sobre el tamaño real. Ok, entonces acá está, ¿no? Este microchip mide 0,5 centímetros, porque esto ya está convertido, ¿no? Esto de acá era 5 milímetros. Acabamos de hacer la conversión y ya sabemos que 5 milímetros es igual a 0,5 centímetros. El ancho en la hoja 4 es de 21 centímetros, entonces ya puedo hallar la escala, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hallaría? Entonces dice, el valor o el tamaño en el dibujo ampliado, 21 centímetros, ¿no? Tengo que hallar la escala, aquí estoy en la escala, entonces sería 21 sobre el tamaño real, que sería 0,5 centímetros. Tuve yo que hacer esta conversión porque ambas medidas tienen que estar en las mismas unidades, ¿no? Uno no puede estar en milímetros y el otro en centímetros, no. Entonces, centímetros. Entonces, miren, aquí al simplificar, aquí, por ejemplo, 0,5 es un medio, ¿verdad? Al ser un medio, por producto de extremos sobre producto de medios, aquí 21 arriba queda igual, y esto 0,5 es un medio. Entonces, el 21 tiene denominador 1, entonces sería 21 por 2, 42, y abajo 1 por 1, 1. Eso es lo que está ahí abajo, ¿no? Es 42 sobre 1, que en el lenguaje o en la forma de escala, ¿cómo se representa? Es así, 42 sobre 1. ¿Ya? Entonces quiere decir que 42 centímetros en la fotocopia ampliada representa 1 centímetro de el tamaño real. Aquí está, ¿no? 42 es la unidad, ya está, ahí está la escala, 42 a 1. Muy bien. Entonces, eso sería todo, ¿ya? Pero tenemos aquí dos preguntitas que ya esto lo tienen que completar ustedes y subirlo como evidencia, ¿ya? Esta semana sí me van a subir como evidencia. Esto dice, escribe y enumera los pasos que se siguió para resolver la situación. Bueno, esto también me parece que esta pregunta está ya contestada, ¿no? Porque en el paso diseño mis estrategias, ahí ya están pues todos, ¿no? Siguiente, dice, compara las secuencias de pasos. Tal vez aquí se le tiene que agregar que se tiene que hacer las conversiones nada más, ¿no? Y siguiente, dice, compara la secuencia de pasos que se siguió con la propuesta de pasos que enumeraste en la sección diseñamos una estrategia o plan y escriben qué pasos coinciden. Eso es lo que les estaba mencionando, ¿no? Aquí en esa parte de diseño, la estrategia o plan, ¿no? Ahí está pues lo que vamos a hacer, solo que aquí nos faltaba colocar las conversiones y también cómo formar la escala, nada más, ¿no? Entonces, aquí en la segunda dice, ¿en qué pasos coinciden? Ya bueno, ahí tú ves, ¿no? En qué pasos coinciden, cuáles son las diferencias, pues, ¿no?
Listo, chicos. Entonces, espero que les haya quedado claro y ahí nos vemos el día de mañana con la actividad 4.